emocionales y desde ya las espirituales. Creemos en un Dios que se preocupa de cada una de las áreas, ¿no? Bien lo dice la palabra, somos cuerpo, alma y espíritu. Cada parte es importante para el Señor. Entonces, aquí en las relaciones y contactos como otro recurso para nuestro proyecto, ¿no? Es muy, muy importante, hermanos. Sé que a veces puede generar un nivel adicional, ¿no? De burocracia, porque a veces tratar con las oficinas del Estado, por lo menos les hablo desde el contexto boliviano, a veces da la impresión de que entorpecen, pero a la larga nos permite dar ese testimonio y nos abre, ¿no? A otro nivel de confianza con la comunidad, ¿no? Entonces, ese es otro de los recursos. Y ya bien les decía, el recurso financiero, ¿no? Son los fondos, que en este caso pueden ser bancarios, dinero en efectivo, de los mismos protagonistas, integrantes, y también en lo que respecta a nosotros, ¿no? A esta relación que tenemos CBM y ustedes, son los fondos que CBM destina. Sé que la mayoría de ustedes ha estado ya en algunas otras conversaciones que hemos tenido, pero algo que sí me gustaría resaltar de CBM es ver cómo CBM da sus pasos de fe. Así como ustedes ahora en esta elaboración del proyecto en grande van a dar pasos de fe, nosotros también damos. Y uno de los pasos de fe es la parte financiera. Gracias a Dios, todos los fondos, los techos presupuestarios que ya les hemos pasado en su momento, estos están ya preaprobados y como paso de PCBM los ha aprobado porque nosotros ahora nos embarcamos ya en una campaña de recaudación de fondos hasta diciembre. Creemos que sí, el Señor va a permitir tocando corazones para que más personas, iglesias puedan seguir aportando. Interesantemente, en Canadá no solamente son las iglesias, ¿no? Sino también inclusive tenemos eh, personas que van aportando, que no necesariamente inclusive pertenecen a una iglesia, pero sí se suman al trabajo que CBM está haciendo. Bien, entonces, cuando ustedes están ya elaborando sus propuestas, son todos estos recursos importantes, ¿no? Generalmente, a veces al enfocarnos en el presupuesto, solamente nos enfocamos en la parte de los recursos financieros, pero sí yo les animo en que en la narrativa, cuando estén escribiendo sus propuestas, resalten estos otros recursos que también son importantes. Cuando hablamos de utilizar las instalaciones de las iglesias, por ejemplo, ahí no solamente estamos hablando de la instalación como tal, posiblemente estamos hablando inclusive de que el uso de la energía eléctrica, el uso del agua, por ejemplo, de la iglesia, está siendo cubierto por la iglesia, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es importante mencionarlo. Pensar inclusive hasta cómo podrían mencionar, ¿no? Numéricamente o poner un estimado que es parte también del proyecto. Bien, si seguimos pensando ahora en un presupuesto, ¿no? Que es, como les decía, una parte importante. Antes, la sostenibilidad. Y este sí es un tema bien importante y lo estamos analizando bastante, considerando, reflexionando bastante a nivel CBM. Como ya les comenté anteriormente, hermanos, CBM es una organización centenaria. Más de 100 años estamos apoyando, trabajando, sirviendo juntos en diferentes países. El primer país a donde CBM envió misioneros fue a India. El segundo país, mi tierra natal, Bolivia. Imagínense, llegaron acá 1898, ya tantos años. Dentro de ese tiempo, hermanos, ha habido muchos aciertos y muchos desaciertos. Como CBM reflexionamos profundamente y sabemos que tuvimos algunas actitudes que no nos han permitido, que no han alentado a nuestro socio boliviano a que pueda buscar la sostenibilidad en sus proyectos y es algo que estamos tratando de corregir y revertir.
invertir. La sostenibilidad es básicamente esa posibilidad de que los beneficios del proyecto se mantengan, ¿no?, a lo largo del tiempo y que vayan un poco más allá de la finalización del proyecto. ¿Pero a qué me refiero con la finalización? No que el proyecto termine, sino de esa relación de pronto de recursos financieros que pueda dar el financiador. ¿Cómo creen, hermanos? Y aquí les voy a pedir, por favor, sí, su participación. ¿Cómo creen ustedes que se genera la sostenibilidad pensando en la parte financiera, principalmente? Porque ahora eso, quisiera enfocarme un poquito más en eso. ¿Cómo creen que se genera esa sostenibilidad en términos financieros cuando estamos hablando del proyecto? ¿Quién podría dar alguna respuesta? Todos estamos aprendiendo ahora juntos también. Pueden activar sus micrófonos, hermano, ahí. O levantar la manita ahí, como sea. Pate, mira. Participemos, preguntemos. Un discípulo hace preguntas, dijo alguien por ahí. Adelante, hermanos. ¿Sí se entendió la pregunta ahí o la vuelves a repetir ahí? Tal vez no se entendió. Ya está, ya veo ahí, ¿Ya? hermano Ok. Gabriel, adelante, por favor. Sí, hermana, lo que hemos comentado siempre es que es el fin de todo proyecto, porque es que sea autosostenible al final, que aunque las personas que dan el apoyo se retiran, el proyecto continúa, porque es autosostenible. Entonces, como decíamos la vez pasada, que es un capital semilla para que la gente produzcan, no para que se lo coman, sino que para que produzcan. Entonces necesitamos empoderar a las personas, hacerles entender cuál es la finalidad del proyecto. Entonces cuando ellas comprendan esto, van a tener que echar mano a saber que pueden comer de él, pero no comérselo todo, sino que mantener la sostenibilidad del mismo proyecto. Ya, muchas gracias. También veo la manito levantada del hermano Hugo. Adelante, por favor. Gracias, hermana. Yo siempre he pensado que la comunicación es muy importante en todo inicio de trabajos o de proyecto. Y considero, hermana, o hermanos, que es bien importante socializar los proyectos para que no, eh, se tenga, digamos, la provisión solo en un grupo de manos o de hermanos, hermanas, los cuales dispongan de esto, porque muchas veces desde ahí comienzan los errores. Se tendría en primer lugar entonces que ser una buena organización de la distribución de los recursos, en todo caso económicos. Y también se debe aprender o se debe de enseñar a utilizarlos. Y luego, cuando ya se ha aprendido, pues reforzar el uso de este recurso con más enseñanza todavía, porque necesitamos obtener resultados. Pero todo, como hemos estado escuchando, todo es un proceso, todo parte de un inicio, valga la redundancia, a través del tiempo, pero también se tiene que llegar a las metas. Por supuesto, como se está hablando, las metas son que esto llegue a ser un proyecto sostenible independientemente del que sea. Pero en el caso, hermanos, creo que es bien importante el hecho de que organicemos, que aprendamos primero y después enseñemos a manejar esos recursos. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Así es.
Algo que sí me gustaría resaltar es desde el inicio, ¿no? Desde el inicio, tener esto claro. Mano Lara Necesitamos. creo que quiere comentar algo. Adelante, pastor. Tal vez solo estar conscientes de que cada uno de nosotros somos responsables de llevar a nuestros hermanos, a nuestra gente, para que nuestros proyectos sean proyectos autosostenibles y no crear en ellos una dependencia, porque tristemente muchas veces creamos dependencia en la vida de nuestros ministerios y eso es problema. Entonces, tal vez enseñarles desde un principio que CBM nos va a apoyar con una cierta cantidad, pero el proyecto debe ser un proyecto autosostenible y entonces ese proyecto va a tener muchos años de vida y va a bendecir mucho a las personas de la comunidad. Gracias, hermano. Sí, evidentemente hay que ir comunicando, hay que tener ya esta meta desde el inicio, ¿no? Hay que ya empezar a pensar qué puedo hacer para ir generando esta conciencia, porque necesitamos generar la conciencia, tiene que estar bien claro desde el inicio que queremos lograr la autosostenibilidad. Ahora bien, una de las formas, ya lo dijeron en diferentes palabras, es la participación de las partes interesadas. Básicamente, esta participación tiene que ser significativa. Es importante que todas las partes que son, valga la redundancia, que conforman, que son parte del proyecto, puedan entender que tienen que volverse protagonistas, ¿no? Ahora bien, sé que a veces mencionar la palabra beneficiario puede generar como que todavía dentro del esquema asistencialista, ¿no? Que solo están recibiendo. Pero ¿por qué no le podemos llamar, digamos, un beneficiario activo? ¿Qué significa esto, no? Que debe promoverse esta apropiación activa. Bien lo decían, a través de la comunicación. Una de las cosas es, digamos, nosotros, hablemos de institución o como iglesia, queremos implementar un proyecto. Nosotros tenemos que ser conscientes que sí van a haber recursos, pero que no necesitamos generar esa dependencia. Si nosotros logramos entender eso claramente y plasmamos nuestras ideas bajo esa perspectiva, cuando empecemos a trabajar con las personas que van a ser beneficiarios activos del proyecto, ya también iremos compartiendo eso. Porque tristemente, hermanos, en nuestros países, muchas veces los proyectos hacen más daño que bien. Y les digo acá, yo en la zona que vivo hay un proyecto X de una organización X que básicamente es la dotación de alimentos, ¿no? Entonces, más con lo del COVID se ha generado una dotación de alimentos, pero no hay ninguna otra participación, ¿no? Y también hay otras organizaciones que más bien hacen lo contrario, dicen, ok, proveen alimentos, pero la visión es muy interesante, ¿no? Y leí algo en el comentario, dice, mata la dignidad, ¿no? Cuando la ayuda mata, mata la dignidad, mata la creatividad. Muy bien, gracias por ese comentario. Esta otra organización, cuando nosotros estábamos entablando relaciones, reuniones, ellos decían, toda persona tiene dignidad. Y a una persona que le ha costado, aunque sea 0,50 centavos de dólar, o diremos así, 10 quetzalitos, le ha costado comprar, no sé, 1 kilo de arroz, ¿no? Le aporta dignidad porque ha sido un beneficiario activo. No solamente ha recibido, sino que ha tenido que hacer cosas para generar esa pequeña cantidad. Obviamente se entiende que muchas veces no hay, pero cuando ya se han acostumbrado solamente a recibir o lamentablemente a veces nuestros gobiernos, bonos y bonos, ¿no? No permiten que las personas crezcan, luchen, trabajen, se esfuercen para obtener, ¿no? Entonces,
La sostenibilidad la trabajamos desde un inicio, desde ahora que ustedes empiezan a formular sus propuestas. Ahora bien, cuando pensamos en la sostenibilidad desde la parte financiera, ¿no? Que es de pronto algo grande. Yo sé, hermanos, que actualmente la relación que tenemos CBM con nuestros socios centroamericanos es relativamente nueva, ¿no? Ya les decía, caso boliviano, más de 100 años. Una vez Byron me bromeó y me dice caso de estudio, ¿no? Pero con muchas cosas positivas, hermanos. Hay muchas cosas buenas y también muchas caídas, ¿no? Pero ¿qué significa eso? Al haber iniciado ser nuevos, relativamente nuevos con Centroamérica, posiblemente ahora, si ustedes se imaginan sus presupuestos, ¿no? El gran porcentaje seguramente está, ¿no? Todavía dentro de CBN. Pero si nosotros desde ahora empezamos a pensar en sostenibilidad, eventualmente, poco a poco, el aporte local, la contribución local tiene que ir en ascenso. Tiene que, si nosotros desde el inicio vamos a tener esto claro, en algún momento CBM va a ir retirándose, por así decirlo. Nosotros tenemos que tener la capacidad de seguir adelante con el proyecto. Y eso tiene que compartirse, comunicarse. Es como una gotita, ¿no? Que va cayendo hasta labrando la piedra hasta romperla. Tiene que ir comunicándose constantemente, recordando a todas las personas que son integrantes del proyecto. Entonces, eventualmente ese porcentaje va a ir variando. Sin embargo, hermanos, al momento que digo esto, no quiero que me malinterprete. Nosotros como CBM estamos muy agradecidos al Señor por cada uno de nuestros socios en Centroamérica. Y ustedes saben, en muchos casos, en comparación con el presupuesto del 2023, para el 2024 hemos logrado incrementar un poco más porque realmente vemos el trabajo eh, esforzado que están realizando ustedes en sus comunidades. Pero sí, hermanos, ustedes ya pueden poner a pensar desde ahora, ¿no? Decir, si nuestra contribución local va a ir en aumento, que no haya el temor de que siempre se va a perder todo el apoyo de CBM, pero sí se puede tener una perspectiva de que tal vez esos fondos que no están yendo para este proyecto, tal vez van a ser distribuidos para atender otra necesidad. Y creo que algunos ya han podido ver eso y ustedes tienen la libertad, ¿no? De poder atender más de una necesidad, de presentar más de una propuesta. La premisa de que su techo presupuestario no puede pasar. Yo sé que hay algunos casos aquí que este año estaban con 2 proyectos, pero para el año están incrementando a 3, ¿no? Siempre dentro de su techo presupuestario. Entonces, hermanos, cuando estamos ya plasmando nuestra propuesta, este tema hay una pregunta, y yo sé que esa pregunta la han visto ya en la anterior sesión, ¿no? Sostenibilidad. ¿Cómo están pensando? ¿Qué están pensando sobre este tema? Entonces ahí ustedes irán plasmando también algunas ideas de pronto que puedan guiarles en ese camino de poder poco a poco ser completamente autosostenibles. Ahora bien, hermanos, si nos ponemos a pensar ya, aterrizando un poquito en el formato que tiene CBM, ¿no? En el formato del presupuesto. Primeramente, ¿quién me podría decir qué entiende cuando decimos presupuesto? ¿Qué significará esto? Voy a ver si hay manito levantada. ¿Alguien? ¿Alguien qué entenderá? ¿Qué se entiende por presupuesto? ¿Alguien ha levantado la mano? No. No.
No, nadie todavía. Ok. Hagamos, Pues, como decimos en Bolivia, no sé si allá utilizan este término, decimos en Bolivia, vamos a hacer dedocracia. El Salvador, Oscar Martínez. Delante, Oscar. Bueno, yo pienso que un presupuesto es como un cálculo anticipado sobre gastos, ¿verdad? O inversión, ¿no? que uno tiene ya organizado pensando en un tiempo a futuro, ¿verdad? Gracias. Sí, como lo decía, ¿no? Oscar, se llama presupuesto a un cálculo, ¿no? A un cálculo en términos en unidades monetarias, de acuerdo al país en el que están. La planificación y formulación anticipada, ¿no? Y en esto que, ¿cómo es la palabra, no, hermanos? Tanta sabiduría del Señor, ¿no? Sentarse, dice, ¿no? No se sienta acaso y se pone a planificar, ve cuántos recursos financieros tiene. Estamos hablando de los gastos, ¿no? Y aún de los ingresos de una actividad. Es un plan de acción, dice, dirigido a cumplir con un objetivo previsto, expresado en términos financieros, no en unidades monetarias, el cual debe cumplirse en un determinado tiempo. Por lo general, un presupuesto es anual. Y en el caso específico de los proyectos, hermanos, casi todos, en realidad todos sus proyectos son anuales, ¿no? Sí, aclarar que existe la posibilidad de que podrían presentar un proyecto a 2 años de pronto, pero eso sí lo pueden ir considerando para el 2024, para empezar el 2025, ¿no? Ahora ya, digamos, ya se ha quedado con presupuestos anuales. Entonces, es importante esta parte, porque aquí es lo que les decía y les mencionaba, ¿no? Una señal también de crecimiento de nuestros socios es ver que no solamente es el aporte de CBM, ¿no? Y sí hemos tenido otros casos donde solamente se reflejaba el aporte de CBM y no había una contribución local. Entonces, es importante tomar en cuenta eso. Yo quisiera mostrarles ahora el formato que tenemos como CBM, ¿no? Porque esta información, lo que vamos compartiendo es muy importante, pero en lo que nos toca ahora es ver más que todo el formato de CBM. Seguramente otras organizaciones, otras instituciones, aún en sus mismas iglesias, de pronto tienen otros formatos, pero ahora sí vamos a ver a ver, permítanme un ratito, compartir. Ahí está, se ve, ¿no? La pantalla. Ya. Bueno, básicamente este es el formato que tenemos a nivel CBM, ¿no? ¿Quién está leyendo? La pantalla, ya. Vean, hermanos, por favor, son algunos aspectos. Ahorita está el formato como les envié en inglés, y ese es el formato oficial. El nombre del proyecto, y en esto sí pedirles, a veces los nombres los hacen, hay la tendencia de hacerlo muy largo. Inclusive este socio era casi 3 líneas su nombre, se le ha pedido que pueda resumirlo, que pueda acortarlo, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas, como está aquí, el nombre del proyecto, y aquí en esta celda que dice en la D3 es el código del proyecto. En el caso de ustedes, casi todos ya tienen su código, ¿no? Ya sea que empieza con la letra T o que empieza con la letra M, pero ahí es importante que llenen esa información. Y muy, muy importante, poner en qué moneda están presentando su presupuesto, ya sea en dólares o quetzales, que es las 2 monedas que estamos manejando en Centroamérica. Entonces, por favor, así se inicia. Y después usted decía en esta columna que dice el total del proyecto, ahí es ya, seguramente ustedes ya harán, obviamente por separado sus cálculos, ¿no? Aquí se pone el total del proyecto.
Este total del proyecto va a ser la composición, no solamente, y es lo que les decía anteriormente, lo ideal es que no sea solamente contribución de CBM, sino que también haya una contribución local. Muchas veces nos ha tocado otros proyectos, inclusive específicamente un proyecto de niños donde otra organización inclusive iba a pagar la parte salarial de una de las tutoras o las educadoras del proyecto. Esos datos son importantes, por eso los socios estratégicos, las alianzas estratégicas es clave, hermanos, porque sí pueden aportar también financieramente. Entonces, una vez que ustedes han determinado el total de su proyecto, ahí ustedes ven y pueden hacer esa división de qué es lo que está viniendo de CBM, ¿no? Entonces, al finalizar, obviamente, la sumatoria de estos dos montos nos va a dar el gran total, que en este caso es otra moneda, 134,300. Aquí, hermanos, un detalle, y eso es lo que he observado en algunas de sus otras propuestas, ¿ya? Si ustedes ven en esta columna K, en la columna K hay una serie de números, ¿no? Esto tiene que estar completamente en cero. ¿Qué es este presupuesto en este momento está con un error? Porque este monto, 26,625, tiene que ser trasladado a esta otra columna y es cuando recién se va a poner cero. ¿Por qué está así nuestro formato, hermanos? Porque sí tenemos algunos proyectos que son multianuales, ¿no? Entonces, en vez de este monto que se solicita CBM, no es solamente para un año y por eso tienen que dividir entre año 1, año 2, año 3. Entonces, ustedes, si ven números en la columna K, significa que no han introducido algún dato. Si siguiéramos el ejemplo, aquí se viene 900, se vuelve 0, ¿no? Y así sucesivamente iríamos colocando hasta que se vuelva en 0. Una vez, no, perdón, está, es que está ahí está otro monto, ¿no? Pero eso tienen que tomar en cuenta, hermanos, por favor, porque sí he visto que en algunos casos solamente se han quedado hasta llenar la columna F y las demás estaban vacías. Y sí, en algunos casos les he pedido que por favor lo puedan completar o arreglar la tablita. Entonces, esta parte es, digamos, perdón, un ratito mientras. Y así, ahora, en este ejemplo podemos ver que en la columna K está completamente cero. No estaba así, ¿verdad? Estaba con todos los otros montos. Entonces, esta primera parte ya estaría completa. Sí, Byron, estás con la manita levantada. Adelante. Solo, digamos, en lo que tú decías, ¿verdad? Algo que hemos hablado con los hermanos y reforzando eso, lo que tú decías del aporte local, ¿verdad? Por ejemplo, rápidamente los hermanos que están aquí, Kekchis, ¿verdad? Que están ahorita formulando una propuesta y se recordarán ustedes, los que están acá, de que, por ejemplo, van a haber unas capacitaciones técnicas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay un hermano que va a ser el instructor, por ejemplo. Digamos, si el instructor, digamos, ¿cuánto tendríamos que pagarle si nosotros tenemos que contratar a un instructor? Por ejemplo, si él decide ser un voluntario y no se le va a pagar, uno tiene que pensar, por ejemplo, bueno, pagar a un instructor, por ejemplo, externo, nos va a cobrar 1,000 quetzales, por ejemplo. Entonces, si yo tengo 3 instructores y si esa capacitación va a durar, por ejemplo, 10 meses y yo tengo que pagarle 1,000 a cada instructor, serían 30,000 quetzales, por ejemplo. Vamos a ver cómo está la cosa así. Sí, 10,000 por 10 meses, por 3 instructores serían 30,000 quetzales. Si ellos van a dar ese aporte local, esos 30,000 lo tendrían ustedes que poner ahí donde dice prestación de servicios profesionales en la columna de comunidad o aporte local, ¿verdad?
Ese es un pequeño ejemplo que les doy y pensando que los que existen ahorita, mañana y pasado van a estar trabajando esto, ¿verdad? Es un ejemplo para todos, pero yo creo que es importante porque a veces, y Patti lo decía al inicio, y yo lo que a veces he cuestionado con algunos de ustedes, que a veces el aporte local yo miro poco, pero tal vez no es que no están poniendo, porque sí ponen. Por ejemplo, Patti hablaba de los edificios. Por ejemplo, ¿quién paga el agua? ¿Quién paga la luz? Muchas veces la iglesia local. Entonces, ustedes tienen que aprender a cuantificar. Yo se los he dicho a ustedes. Tienen que cuantificar, por ejemplo, cuánto se está gastando. Por ejemplo, si ustedes tienen que ir a pagar un local para hacer esa capacitación, ¿cuánto pagarían? 100 quetzales, $250. Cuantifiquen todo eso, el agua, la luz, en todo esto, el aporte local, y todo eso lo van sumando. Y ahí es donde está el aporte local, ¿verdad? Probablemente en otros casos sí va a ser la caja que va a dar algo monetario también, pues todo eso, pero por eso creo que era importante lo que Patti explicó al inicio, pero cuantificar es importante, porque ahí es donde yo a veces veo, ¿verdad? Muchos proyectos yo veo y Patti, que ha visto más ahí en otros países, a veces uno dice, bueno, aquí solo el dinero se ve y me aparece, y eso no es lo correcto, ¿verdad? Así que gracias. Sí, gracias, Byron. Evidentemente hay que aprender y poco a poco tener esa práctica de ir cuantificando. Y yo sé que a veces es un poco complicado y a veces pensamos, hermanos, en la iglesia, no, pero esa es mi ofrenda, ¿no? Es mi ofrenda al Señor. Algún instructor, como decía, no voy a cobrar, es mi ofrenda, ¿no? Sí, está bien, pero si bien no ha habido erogación de nuestra parte, pero sí nos podríamos cuantificar, tal vez no al 100%, ¿no? Pero sí cuantificar y decir, mira, hermano, es una ofrenda, pero esto nos costaría. Si no hubiera sido una ofrenda, hubiera tenido que salir de la caja, por decir un número, $100, ¿no? Entonces, sí ver y ir analizando, ¿no? Y hermanos, estamos ahí para responder cualquier pregunta. Byron tal vez con más aplomo que conoce la realidad centroamericana, mucho mejor que yo definitivamente, ¿no? Pero sí tratar de cuantificar con mesura, con cuidado, para tampoco sobre cuantificar algunas cosas que también en algún caso hemos visto, hermanos, yo he visto, no, almuerzo, mi pasaje, mi almuerzo, mi todo, ¿no? Entonces sí, entrando y teniendo un balance, pero es importante y eso, hermanos, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en proyectos de niños, ¿no? De pronto los papás tienen que hacer un aporte, ¿no? Muy pequeñito, algo tal vez hasta simbólico si quieren, pero de ahí se empieza. Desde ahí se le da ese valor a la persona de que, aunque un poquitito como la viuda, ¿no? Del ejemplo de la Biblia, como la viuda, un poquitito, pero con todo su corazón, con esa conciencia de para quién está dando, de que está sumando a esta causa que tienen juntos, ¿no? Entonces, sí, importante esa parte, hermanos. Y bien, pero continuaremos con un poco con esto del formato antes de que nos pise la hora. Entonces, tengan cuidado, hermanos, pongan estos montos con claridad. Y esta parte, la primera parte, es como si fuera el resumen, ¿no? Porque ahí están los totales, que estos se tienen que distribuir, ¿no? Y esa es la parte de aquí abajo. Aquí tengo un comentario, dice, si el hermano decide dar voluntario, en el presupuesto se puede poner algún incentivo para instructores que se gestione esa ofrenda de iglesia local o bien del presupuesto. Ya. Gracias por este comentario. Ahora bien, en la parte inferior, digamos, de este formato ya está un poco más a detalle, ¿no? Es decir, nosotros necesitamos del global, que es el resumen, ¿no? Obviamente vamos a ir disgregando y vamos a ver. Esta parte, hermanos, es clave y en esto quiero pedirles, por favor, sumo cuidado. ¿Por qué es clave? Porque esta parte, a ver un ratito, Isaías va a ingresar ya. Esta parte es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque los números que ustedes vayan planificando, vayan designando en los meses, ACDM nos permite
hacer un flujo de caja. ¿Cómo es que vamos a enviar los fondos? Ustedes, hermanos, que la mayoría de ustedes son financiamiento trimestral y en algunos casos tenemos solamente semestrales, lo que nosotros hacemos como CBM es sumar y decir, si ustedes están poniendo, como en este ejemplo diremos, ¿no? En este ejemplo, nuestro socio nos dice que necesita 3,948 pesos, ¿no? Nosotros como CBM, cuando ya firmamos un convenio en diciembre, nos adelantamos un poco y queremos enviarle los fondos del primer trimestre para que nuestros socios no tengan ninguna dificultad en la ejecución oportuna de sus actividades. Entonces, si ustedes no hacen una distribución planificada, esto puede generar dos cosas. Uno, que ustedes reciban menos de lo que necesitaban realmente y en sus informes financieros estén en negativo, o el otro escenario, que están recibiendo por demás. ¿Qué es lo que pasa cuando es el segundo escenario? Cuando el socio no ha planificado muy bien de inicio, digamos, nosotros vemos que tiene muchos saldos al primer trimestre. Entonces, hacemos una conciliación, un ajuste, y si su siguiente desembolso tenía que salir 1,000 pesos, pero vemos que tenía un saldo de 3,000, no le vamos a poder enviar porque obviamente algo ha pasado y no ha podido ejecutar. Puede darse, como les decía, por una mala planificación, como también puede darse por factores muy externos. Pondremos un ejemplo. Hubo un paro de transportes por 3, 4 semanas, ¿no? O no hubo dotación de pronto, como en algún país, digamos, de energía eléctrica, ¿no? Nuestros hermanos cubanos sufren constantemente con eso. Cortes eléctricos, no había forma de comunicarse, no hay transporte, no se puede ir. Cosas muy ajenas, ¿no? De que hubo un incendio, una inundación que no nos ha permitido ejecutar, obviamente ahí se entiende y en sus informes narrativos también lo van plasmando y se entiende que van a tener un saldo elevado. Pero si no hay nada de eso en sus informes, entonces claramente uno piensa, parece que no ha habido una muy buena planificación de sus actividades. Entonces, esta parte que se muestra donde está mensualmente el presupuesto es muy importante para CBM porque una vez más sumamos, agrupamos y vamos armando el calendario de desembolsos para nuestros socios. Bien, eso es una parte muy importante. Y otra también que aquí en la segunda pestaña es el detalle. Por favor, ambas pestañas están relacionadas, son importantes. ¿Por qué? Porque aquí ya vamos a tener un poco más a detalle ese análisis, ¿no? Que les ha permitido arribar también a los montos que están ahí. Este proyecto hablaba de la atención médica preventiva, específicamente atención dental. Este es el borrador, por eso está así. Y aquí ya se ha podido detallar un poco las actividades, ¿no? En este caso específico, por ejemplo, se iba a comprar un sillón dental, ¿no? Una silla para la atención dental. Entonces, ustedes ven aquí el detalle, dice, una vez se va a comprar, el costo unitario era 35,000. Ese es el total, pero no se está pidiendo todo a CBM. El socio está contribuyendo un porcentaje y solamente pide 26,250. Compra de insumos para atención dental, ¿no? Lo propio. El costo total, pero del costo total está pidiéndose a CBM este monto. Entonces, esta parte ya es el detalle de sus actividades. Y eso también es importante. Yo sé, hermanos, que esto toma un poco más de tiempo, ¿no? Porque es presupuestar con mucho tiempo de anticipación, pero a la vez, inclusive de pronto a veces nos da ese temor de que los
precios van a variar, ¿no? Que es muy posible, hermanos, y más creo en nuestros contextos, de que puede variar, de que se va a generar de pronto una alza o puede generarse una baja, que es raro el caso, pero aún así, hermanos, el momento a la fecha en la que ustedes están haciendo su presupuesto, tienen que considerar que deben mandar esa información. Si hubiera una variación, obviamente, no es que se va a ejecutar siempre al 100% como está. Está permitido algunas variaciones. Si fueran variaciones muy grandes, obviamente también se requiere una explicación. Pero desde ya, realmente es muy importante que puedan considerar siempre el techo presupuestario, el total que se les da. En muchos casos, hermanos, casos sí de los socios en Centroamérica, algunas veces se han olvidado enviar esta parte. De pronto les ha pisado el tiempo o a veces ha habido alguna confusión. Pero ahora que estamos empezando ya este proceso, animarles a que se den ese tiempo adicional de poder ir a este detalle. Es importante, hermanos, y sus actividades van a estar reflejadas a nivel presupuestario también. Entonces, eso es básicamente lo que yo quería compartir. No sé si hay alguna duda específica de de este formato, que sí a veces yo entiendo está en inglés. Yo les he mandado el correo y la anterior vez también les mandé los formatos en español. Lo voy a volver a hacer, hermanos, bajo el entendido de que los formatos en español no son los oficiales, pero sí nos permiten de pronto trabajar un poco más rápido, con fluidez, al momento de hacer el primer borrador, ¿no? Y recalcar, hermanos, ustedes tienen toda la libertad desde el principio enviar si gustan propuestas en inglés. Mi sugerencia, y creo que ha funcionado nomás bien el año pasado, es que el momento en que ustedes envíen su propuesta a detalle, su presupuesto a detalle, pueden hacerlo en español. Y ahí entramos a esa etapa de preguntas-respuestas, ¿no? O de completar, de pronto hay algunas partes que falta información, etcétera, pero pregunta-respuesta, ida y vuelta. Y una vez que se termina eso, recién se les puede dar, digamos, luz verde para que sí se haga la traducción. Yo sé, hermanos, que tal vez dentro de ustedes puede surgir una pregunta completamente lógica de decir, pero si la hermana Patti habla español, ¿ve? Pero llega un momento en que estas propuestas pasan a revisión también de mi inmediato superior y ella necesita verlo todo básicamente en inglés. Entonces, es importante eso, hermanos. Sé que no es nuestra lengua madre, pero sí sé que también hay muchos que pueden aportar en esa parte, ¿no? De la traducción. Así que eso quería compartir con ustedes esta noche. No sé si tienen preguntas específicas o también pueden ser no específicas, pero en relación a lo que es el presupuesto. Tal vez un asunto importante, tal vez, Pastor Lara, si puede compartir también su experiencia, ¿verdad? Hermano, ya pido disculpas porque no escuché nada de los últimos. Acá hay una tormenta bien fuerte aquí en Ciudad Barrio, la tormenta eléctrica, el humo se ha ido, pero no escuché nada de las tres partes ahí del planteamiento del presupuesto. Pido disculpas por ello, sí estoy viendo, pero como estoy en el teléfono no alcanzo a ver bien las cosas. Y pido disculpas, hermano, porque hay una tormenta bien recia ahorita aquí en nuestro lugar. Sí, como la grabación ahí va a estar, así que lo pueden ver y discutir después, ¿verdad? Yo lo que decía también ahí a todos y de Pastor Lara, pues tuvimos una experiencia ahí de algo que se está empezando en el cuidado de la creación y donde se organizaron los hermanos. De hecho, hay alguien encargado de presupuesto y obviamente hay que capacitarlo más, pero qué importante es también que haya una persona dentro de los equipos de trabajo, ¿verdad? Monitoreando el presupuesto, ¿verdad? Eso es bien importante, que no solo sea una persona que haga todo, pues, ¿verdad? Entonces, eso creo que también hay que fortalecer los equipos, ¿verdad? De cada uno de ustedes.
y hay gente, ¿no? Que puede apoyar mucho en esto, ¿verdad? Adelante, Pastor Leonel. Gracias, hermana Patti. Tal vez muchos de nosotros, quizá por primera vez estamos trabajando este tipo de formatos. Y con la explicación que usted ha dado, creo que hemos disipado muchas de las dudas que teníamos. Por ejemplo, en el formato anterior, en el cual usted hacía énfasis, muchas veces nosotros no escribimos la aportación de nuestras iglesias o de nuestras asociaciones, porque no lo hacemos creyendo de que como tenemos edificio, como tenemos todos los otros servicios, nosotros no lo incluimos dentro del presupuesto. Pero la aclaración que usted hizo creo que sí es valiosa y es muy importante para que veamos que parte del presupuesto lo pone la iglesia, el ministerio o la asociación y parte también CBM. Entonces creo que sí es importante este tipo de reuniones y de manera particular yo le agradezco muchísimo, hermana Patti, por este tipo de aclaraciones. Gracias, muchas gracias, hermano. Realmente es un placer. Sí, es realmente toma tiempo, ¿no? Ir pensando en todos estos detalles, cómo está aportando la iglesia, digamos, como les decía el otro ejemplo, ¿no? Acá en Bolivia, en un proyecto específico de niños, los padres dan un aporte diario muy pequeñito de 20 centavos de dólar más o menos, ¿no? Diario dan. Y eso también se pone, ¿no? Entonces, inclusive esto es un formato nada más. Seguramente ustedes pueden ir teniendo sus cálculos auxiliares, ¿no? De agarrar y decir, a ver, este aporte viene, no sé, de los papás. Tenemos este aporte del municipio, este aporte de la iglesia, y todo eso suma, ¿no? Todo. Es bueno visibilizar. ¿Por qué? Porque si estamos hablando inclusive de la sostenibilidad, estamos hablando de que si no entrara el aporte de CBM, sin duda alguna, tenemos todo esto. ¿Cómo podríamos distribuir? ¿Cómo podríamos salir, digamos, de una situación así? Adelante, hermano Hugo. Gracias, hermana. Tengo una pregunta realmente en relación a El Salvador, porque como ustedes conocen, se ha estado trabajando en algunos proyectos. En el momento de presentar nuestro presupuesto, debemos incluir lo que se está trabajando en los diferentes proyectos o solamente hay que incluir, por decir algo, nuevos proyectos. Tal vez me puede especificar un poquito más, hermano, para no darle una respuesta de pronto muy disparada. Bien. Por ejemplo, acá en El Salvador se ha estado trabajando con diferentes proyectos, huertos caseros, granjas y otros. Cuando yo presento mi presupuesto, ¿qué voy a hacer con estos proyectos que ya están en marcha? ¿Debo incluirlos en estos gastos o en este nuevo presupuesto o solo? Ya, justo lo ha silenciado, pero creo que ya. Adelante. ¿Puedo presupuestar y enviar solo los nuevos proyectos o debo de incluir lo anterior? En realidad, si lo anterior va a ser parte integrante de su propuesta, como la continuación, ¿verdad? Porque en otras palabras, no está empezando de cero, ya ha habido un avance.
Pero de pronto a ese huerto, si nos apegamos, digamos, a ese pequeño ejemplo, a ese huerto se le va a incrementar otras hortalizas, por así decirlo, o sembrar otro tipo de productos, entonces sí será parte de su presupuesto. Pero también puede darse otro tipo de actividad, mantenimiento de esos huertos ya implementados, ¿no? De pronto, no sé, o mejoramiento de esos huertos que tal vez van a ser, de pronto, no sé, ponerles una carpa o hacer otro tipo de mantenimiento interno, de pronto sistema de agua o cosas así. Si va a tener alguna actividad relacionada que va a tener obviamente una incidencia presupuestaria, sí los tiene que añadir. Pero si fuera solamente que ya no se está teniendo ninguna actividad de ahí, entonces no los tendría que presupuestar. Muchas gracias, hermano. De nada. Bueno, entonces, básicamente... Bueno, entonces, no sé si... Pati, adelante. ¿aló? Adelante. Sí, no sé si escuché yo, pero lo que hablábamos de que las partidas, no, eso no lo escuché, tal vez lo mencionaste, de que esas partidas no se pueden cambiar, ¿verdad? O sea, hay que tratar de todo meterlo en esos rubros que tenemos ahí, ¿verdad? Sí, exactamente, ¿no? Este formato no lo pueden modificar en sus filas, hermanos, ¿no? Es decir, tenemos material de construcción, herramientas, semillas, eso no lo pueden. Aquí abajo, hermanos, está la explicación de qué incluye cada uno de ellos. Si ustedes ven la pantalla, dice, ¿no? ¿Qué incluye equipamiento, herramientas? Entonces, por eso les decía, yo voy a reenviar en realidad estos formatos en español para que ustedes puedan entender a cabalidad qué es lo que podría agruparse dentro de este rubro, ¿no? Por ejemplo, tenemos el rubro de talleres, ¿no? De capacitaciones, ¿no? Entonces ahí ustedes ya podrán ir agrupando, ¿no? ¿Qué entra en cada una de estos rubros que tenemos aquí, estas subdivisiones? No se pueden, no lo modifiquen, por favor, los formatos. Si hubiera algo, digamos, que no están muy seguros de a dónde ingresan, ¿no? Ahí, por favor, con Byron o conmigo para que podamos apoyarles en aclarar un poquito más. Pero sí el compromiso está, hermanos, de enviarles estos formatos en español para que ustedes puedan trabajarlos también así y con mayor comprensión. Sí, porque algunas veces hemos visto que los han capeado y toda la cuestión, ¿verdad? Pero quizás ha sido error nuestro, ¿verdad? Que no hemos podido explicar eso, pero perdonen y para eso son estas reuniones, ¿verdad? Así que ánimo, no sé si alguien más tiene más preguntas. Esto es clave, hermano, ¿verdad? Y espero que, yo creo que sí se trató de cubrir la mayor cantidad, ¿verdad? Y obviamente, como digo, esto no lo puede hacer solo una persona, por eso insisto, ¿verdad? De poder tener equipos multidisciplinarios ahí en esto, ¿verdad? Más adelante vamos a hablar un poquito también, queremos apoyarles ahí cómo levantar fondos, para eso necesitamos gente empresaria, otro tipo de gente también, ese es otro tema, otro día, pero todo esto también tenemos que ir creciendo en esto, ¿verdad? Y poco a poco vamos a ir apoyando en eso, pero por ahora creo que esto nos va a ayudar bastante, ¿verdad? Así que no sé si alguien tiene alguna pregunta final. Antes de terminar, sí, un comentario dice aquí Henry, me parece bueno que nos envíen en español. Si tendremos dudas, directamente Byron, ya estás nominado. Pero hermanos, algo más importante que me gustaría mencionar. Sí, bueno, recalcar que no se pueden cambiar estas líneas porque estas líneas responden también a una nomenclatura contable en CBM, ¿no? Entonces, si ustedes lo modifican, ahí se nos genera un problema en CBM porque ya tiene su cuenta contable asignada cada línea. Por un lado. Por otro lado, hermanos, dentro también de las responsabilidades del socio está guardar la documentación de respaldo. Si nos apegamos a este ejemplo, en el detalle dice, ¿no? Compra de un sillón
para atención dental. Esto genera una factura o un recibo, dependiendo en dónde estén. Esa documentación, y eso seguro es para es otra reunión y todo, pero de manera general, nosotros en CBM el gobierno pide que podamos guardar la documentación de respaldo por 7 años, por temas impositivos, temas de control. Yo sé que en cada uno de nuestros países, en Bolivia también guardamos la documentación contable 5 años, ¿no? Sí o sí, es mandatorio. Entonces, hermanos, yo sé que en muchos de sus casos ustedes no son los administradores directos. Es decir, no es que ustedes están dando el dinero, yendo a comprar, pidiendo las facturas, no. Seguramente muchas veces, dependiendo del caso, son otras personas las que hacen la ejecución del proyecto como tal. Recalcar, por favor, ahora que recién estamos empezando, porque bien lo dijo Byron, con toda la transición del año pasado y todo, de pronto no hemos tenido estas reuniones claves importantes para compartir esta información con ustedes. Los documentos de sus copias, por favor, guárdenlos, archívenlos. Las personas encargadas tienen que tener ese tiempo de poder guardar y archivar. Pasa que también el gobierno canadiense nos hacen auditorías a nivel CBM. Muchas veces han pedido algunos, por favor, de esta compra, digamos, de este sillón de atención dental, una foto del recibo, ¿no? Una foto de la factura. Entonces, esa información, hermanos, podemos ir ahondando en otro momento, pero sí, es importante. Yo creo que eso es una práctica completamente correcta y natural. Nosotros que estamos de pronto en la iglesia, igual seguramente tenemos un mecanismo de archivo de la documentación de respaldo. Eso nomás. Y creo que ahí, como dices, ¿verdad? Es otro tema que con Pati lo hemos hablado y lo vamos a seguir hablando más adelante. Entra en el tema de rendición de cuenta, ¿verdad? Y entonces es un tema que también en América Latina, ustedes saben, eso ha sido complicado y de veras algunos, bueno, CBM ha tenido experiencia también de retirarse de ciertos lugares porque pues el tema de rendición de cuentas no se da. Nosotros tenemos un sistema ahí de informes y todo, ¿verdad? Pero queremos seguir creciendo en eso y ustedes también, ¿verdad? De tal manera, con el doctor Hugo hemos hablado mucho sobre eso, rendición de cuentas, y me gusta a mí él cómo lo habla y yo creo que sobre ese dirección vamos, ¿verdad? Porque es parte también del crecimiento para ustedes y entre más pues hay confianza entre tanto CBM como ustedes, pues yo creo que podemos ir creciendo más y más y más, ¿verdad? Pero va a ser importante, como siempre se los he dicho, las capacidades de ustedes, ¿verdad? Es decir, si nosotros vemos que solo una persona hace el reporte, hace el presupuesto, mira todo, ahí no hay una buena crecimiento ni capacidad de ustedes. No podemos como que arriesgar a dar más fondos si no vemos que están bien organizados. No hay crecimiento en eso, ¿verdad? Y con el Pastor Lara también hemos hablado un poquito de eso, ¿verdad? Entonces, solo se los dejamos ahí, es otro tema de otro día. Y con Pati vamos a seguir planeando. Byron, hermana Pati, una consulta. ¿Sería posible que también nos hicieran llegar un ejemplo ya ejecutado, aparte de los formatos que nos van a enviar? Claro que sí, gracias por la sugerencia. Entonces, cuando les envíe los formatos en español, ahí les enviaré también un ejemplo, ¿no? Ya algo llenado a detalle para que también pueda ser como una guía. Gracias por la sugerencia. Ok, gracias a usted. Muy bien. Bueno, pues si no hay nada, no sé, en el chat preguntas, no veo, yo no sé si Pati ves algo, si no, pues ya estamos terminando y tal vez nos envías tu presentación, Pati, para enviarles a ellos el material, el video también, que les quede como constancia ahí. Está revisando con sus equipos, sé que ahorita están en proceso de reuniones y todo, ¿verdad? Y ahí estamos siempre para cualquier cosa, lo que podemos servir, les reunimos en cualquier tiempo.
y ahí están los canales de comunicación para mí y para Pati. Así que, bueno, ánimo. Si no hay nada más, estamos despidiéndonos. Voy a pedirle favor a Pastor ahí, Leonel, si puede despedirnos con una oración y siempre orar aprovechando que hablamos de dinero hoy y todo. Tomamos un tiempo para orar por la gente que para nosotros son gente que no, quizás nunca vamos a conocer en persona, pero hay gente, iglesias, individuos que dan, ¿verdad?, voluntariamente para seguir haciendo la misión en muchas partes del mundo, como CBM, y que pues no solo oremos hoy, siempre en sus iglesias, en sus comunidades de fe, estén orando por todo este mundo, ¿verdad? Porque Lara, Muchas gracias, hermanos. Yo me despido. Buenas noches. Hermanos, por favor, estamos para servirles. Creo que les animo a que nos pongamos esa meta de realmente llegar bien a diciembre con nuestros convenios firmados, listos para disfrutar la Navidad y en enero empezar con todo. Si es más cómodo para ustedes, el WhatsApp, adelante, por favor. Mi número solamente está ahí. Pídanle a Byron o ahorita mismo lo puedo poner en el chat, porque a veces es más directo, ¿no? Este es mi número. Si en algún momento necesitan alguna pregunta veloz, algo, adelante, por favor. Tanto Byron como mi persona estamos para servirles. Y pues juntos lo podemos lograr, hermanos, que Centroamérica, convenios firmados en diciembre y feliz Navidad después. Gracias, Pati. Lara, si puedes pedirnos en oración. Tal vez antes de orar, agradecerles, hermanos, hermana Pati y hermano Byron. Gracias por esta información, gracias por el tiempo que ustedes dedican en beneficio de nuestros ministerios. Oramos. Amén. Padre, gracias por la bendición de haber compartido este tiempo con diferentes hermanos de diferentes países. Pero lo que nos une, Señor, es sencillamente la obra, el ministerio y el qué hacer de cada uno de nosotros como discípulos de Jesucristo. Bendice a cada uno de los presentes en diferentes países del río de CBM, Señor. Sigue usando el ministerio de CBM, la Iglesia de Jesucristo, y para llevar salvación a los perdidos. Una bendición especial por hermana Patti, por hermano Byron. Señor, dales fuerzas, dales buena salud y siempre el deseo de